interesante el contrapunto de opiniones de los dos embajadores, de Israel y de Palestina en la Argentina. Y seguimos con el tema, ahora con Natalio Steiner, que es un reconocido historiador, pero también es periodista, es codirector del periódico independiente Comunidades, pero también es conferencista, es analista político. Natalio, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. Primera impresión del tema. Primera impresión del tema es un colapso mundial, el ruido que esto ha generado a nivel futbolístico, a nivel político, y esto es un impacto tan gigantesco que ha afectado, yo no coincido con lo que dice Fourier, ha afectado claramente las relaciones entre Israel y la República Argentina. En el tiempo esto lo vamos a ver, sin ninguna duda, porque estas relaciones venían cambiando, girando notablemente su eje desde el gobierno anterior a la política de este gobierno. Los palestinos directamente y exprofeso introdujeron el tema político en un evento social, deportivo, que le gusta al mundo del fútbol en general e internacional, y metieron acá la política para reivindicar algo que ellos denominan una causa justa, sobre la cual se puede hablar. ¿Cree que fue un tema netamente político a la hora de arreglar el partido que todavía debe jugarse en un territorio neutral o donde sea, pero ese partido va a tener que jugarse más adelante, o simplemente que los palestinos fueron los que introdujeron la política, como decía recién? No, los palestinos introdujeron la política, sin ninguna duda. No es lo mismo que el partido se juegue ahora o se juegue después del Mundial, aunque Argentina sea campeón, ojalá, Dios quiera. No es lo mismo. Esto tenía otro sabor, tenía otra preparación. Pero por otro lado, esta política palestina no está separada de una política general palestina, que es la deslegitimación del Estado de Israel. Los palestinos y gran parte del mundo árabe no han podido destruir el Estado de Israel militarmente. Han perdido las distintas guerras, las batallas, entre ellas la guerra de los 6 días, la que se conmemora en estos días, que fue una agresión hacia el Estado de Israel, fue una guerra preventiva de Israel hacia 3 países árabes ante una agresión evidente. Por eso es que desde hace unos años, a través del movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, han hecho una campaña política gigantesca que en este caso tuvo una exposición porque nos tocó fuertemente a los argentinos, acá y ni más ni menos en las puertas del Mundial de Fútbol. En esta oportunidad el BDS trabajó desde Palestina, desde Barcelona y desde República Argentina. Le quiero recordar a la audiencia, por si no lo sabe, que tenemos que tener en cuenta que la semana pasada acá, frente al AFA, ya se arrojaban volantes hablando de la cancelación de este partido y además se hablaba de la lucha por los presos políticos en la República Argentina. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Eso es política. Ahora, Natalio, leímos mucho hoy la prensa israelí y hay fuertes cuestionamientos, por ejemplo, a la ministra de Cultura y a sectores del gobierno que insistieron para llevar el partido de Haifa a Jerusalén. Los propios diputados de la oposición israelí dicen que no hubiera habido ningún problema si el partido se mantenía en Haifa, porque hasta ese momento no había ni siquiera un reclamo palestino. ¿Hubo también errores propios del gobierno israelí en insistir en jugarlo en Jerusalén? A ver, el error es probable que haya surgido de la ministra acerca de forzar o hacer jugarlo en Jerusalén, pero yo quiero hacer aquí una corrección. ¿Por qué no jugarlo en Jerusalén? ¿Por qué indicarle a un país anfitrión dónde jugar su partido? Si acá venía una selección y diría, no, en Buenos Aires no, jugamos en La Pampa o en Rosario, donde sea. Israel tiene su capital, Jerusalén. Pero perdón, Natalio, sabemos que desde que Estados Unidos corre la capital, la embajada de Jerusalén, hay una especial repulsa desde parte de los sectores palestinos y que todo lo que se lleve a Jerusalén, un encuentro de tanta importancia, iba a generar réplicas de este tipo. Posiblemente sí, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y fíjense que hay alguna punta, una arista que no se ha analizado debidamente. Y es el boicot general que le hacen a Israel a nivel mundial en el fútbol, en el básquet, en distintas áreas. Olvidémonos momentáneamente de este partido. Israel, ¿con quién se elimina cuando tiene que jugar al fútbol en las eliminatorias del Mundial? Con Austria, con Francia, con Inglaterra, con otros países de Europa. Porque los países árabes no le permiten jugar en las propias ligas independientes o en las ligas de fútbol internacionales. Lo mismo pasa cuando tienen que combatir o tiene que una pelea entre judocas israelíes e iraníes. En la última Olimpiada hubo algo por el estilo. Irán se negó a participar. El boicot contra Israel viene mucho antes de este tema. Jerusalén es la excusa, no es la causa del problema. Los palestinos, al desacreditar la presencia de este partido en Jerusalén, quieren desacreditar la existencia del Estado de Israel en general. Más allá de las internas, por supuesto, que en Israel hay acerca del sentido de la oportunidad de la ministra de pasar o no 3 días o 4 días o 5 días antes un partido que podía hacerse en Haifa. La desacreditación está. La prueba es que no es solamente en ámbito deportivo futbolístico. Han habido recitales musicales de Shakira en estos días y otros anteriores que también han sido prohibidos
y se hacían en Tel Aviv. Fueron boicoteados por BDS Internacional. Hay muchas personas que no llegan a encontrar el verdadero porqué, cuál es el trasfondo de esto, que son más futboleros, que tal vez no entienden esa historia. ¿Podemos resumir en pocas palabras qué es lo que realmente hay de trasfondo? ¿Qué es este trasfondo que dice usted de que no quieren legitimizar a Israel, en definitiva, a los palestinos? Quieren deslegitimizar al Estado de Israel. Es decir, acá lo que tenemos que entender es que hay un conflicto de larga data, que es difícil saber el momento en que ha empezado. No ha surgido con el surgimiento del Estado de Israel, ha surgido mucho antes el conflicto. El conflicto tiene que ver con el hecho que por una misma tierra hay dos pueblos que están disputando la misma. Si los palestinos hubieran aceptado la resolución 181 de Naciones Unidas del año 1947 y otras resoluciones posteriores y acuerdos posteriores, hoy el Estado palestino existiría probablemente al lado del Estado de Israel, seguramente al lado del Estado de Israel, y sobre Jerusalén se abriría una discusión acerca de la capitalidad o no. Hoy Jerusalén es capital del Estado de Israel, pero es una ciudad religiosamente abierta a todos los cultos. Yo la he visitado, la he caminado con tranquilidad. Los jugadores de la selección no tendrían por qué tener miedo en ningún lugar. Yo con mi kipá he caminado por barrios árabes de Jerusalén sin ningún tipo de problema. El árabe israelí trabaja en Jerusalén, no hay un límite, una barrera que la cruce. En realidad lo que se busca es la deslegitimación absoluta, revuelvo con esto, y el boicot para aislar a Israel. Es un ejercicio de judeofobia. En lugar del odio al judío dirigirse hacia el judío medieval para aislarlo de la sociedad, hoy se dirige hacia el Estado de Israel para aislar al Estado de la propia sociedad. Natalia, esto se arregla, perdón, con la política, con la mesa de negociaciones, no con la desacreditación. Muchas gracias, Natalia. A ustedes por la invitación. Natalia.